15 de marzo de 1939. 6 meses después de la anexión de los Sudetes, la Alemania nazi, en flagrante violación del Acuerdo de Múnich, invade y ocupa las provincias checas de Bohemia y Moravia. El propio Adolf Hitler llega a Praga y el 16 de marzo, mediante una proclamación desde el Castillo de Praga, establece el Protectorado de Bohemia y Moravia. Konstantin von Neurath, exministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi, se convierte en su protector del Reich. Sin embargo, dado que el Führer considera que su régimen es demasiado indulgente y que su tratamiento blando con los checos ha fomentado el sentimiento antialemán e impulsado a la resistencia antialemana mediante huelgas y sabotajes, en septiembre de 1941 destituye a von Neurath y nombra protector adjunto del Reich a Reinhard Heydrich, quien, por su brutalidad, sería apodado el Carnicero de Praga. Sin embargo, en una tierra donde el miedo y la opresión campan a sus anchas, el reinado de terror de Heydrich llega a su fin el 27 de mayo de 1942, cuando es herido de muerte por 2 paracaidistas checoslovacos. El régimen nazi, decidido a erradicar a los responsables y aplastar cualquier atisbo de resistencia, lanza una serie de despiadadas represalias. Se llevan a cabo ejecuciones y la destrucción de los pueblos checos de Lejece y Ležáky, de la que se jactan los nazis, se convertirá en un símbolo de las brutales acciones que siguen al asesinato. Sin embargo, estas atrocidades no quedarán impunes y los principales responsables pagarán tales crímenes con sus vidas. Después de la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, un movimiento de resistencia comunista, previamente inactivo en el Protectorado de Bohemia y Moravia, se vio impulsado a realizar actos de sabotaje. Hitler destituyó al protector del Reich, Konstantin von Neurath, quien fue enviado a descanso debido a su enfoque blando hacia los checos, y nombró a Heydrich como protector del Reich interino en septiembre de 1941. Cuando Heydrich llegó a Praga, le dijo a su personal: «Vamos a germanizar a la escoria checa». De esta forma, Heydrich primero ordenó una oleada de terror limitada contra líderes de la oposición, tanto reales como percibidos en territorio checo. En octubre y noviembre de 1941, los tribunales especiales del Protectorado condenaron a muerte a 342 personas y entregaron a 1.289 a la Gestapo, la policía secreta nazi. Heydrich también fundó el gueto de Theresienstadt, que existió durante 3 años y medio, entre el 24 de noviembre de 1941 y el 9 de mayo de 1945. Theresienstadt sirvió como campo de tránsito para judíos en ruta a los campos de exterminio y también se presentó como un asentamiento judío modelo con fines propagandísticos. De los aproximadamente 140.000 judíos transferidos a Theresienstadt, casi 90.000 fueron deportados a lugares más al este, donde su muerte fue casi segura. Aproximadamente 33.000 murieron en el mismo Theresienstadt. De los 15.000 niños que pasaron por allí, aproximadamente el 90% pereció en campos de exterminio. Como protector del Reich en funciones, Heydrich cortejó a los trabajadores industriales y agricultores checos, cuya capacidad productiva era necesaria para el esfuerzo bélico alemán, con salarios y prestaciones equivalentes a los de sus homólogos germanos. El resultado de sus políticas fue una reducción del 73% en los actos de sabotaje en 6 meses. Para la primavera de 1942, las autoridades alemanas podían presumir de la pacificación del protectorado. Heydrich estaba tan seguro del éxito de su programa de pacificación que ignoró de manera flagrante las medidas de seguridad y recorrió Praga en un vehículo descapotable. El 27 de mayo de 1942, Heydrich se encontraba en su Mercedes descubierto cuando los paracaidistas checoslovacos Józef Gabčík y Jan Kubiš lograron hacer rodar una granada de mano bajo su vehículo e hirieron al artífice nazi del Holocausto. Poco después, pálido y gritando de dolor, Heydrich fue trasladado de urgencias al hospital, donde presentó fiebre y supuración de la herida provocada por el ataque. Aunque la explosión no lo hirió de muerte, la metralla de la granada en su pierna y en la parte baja de la espalda le provocaron una infección que mató a Heydrich, de 38 años, el 4 de junio de 1942. Al día siguiente, Kurt Daluge fue designado como el próximo viceprotector de Bohemia y Moravia, aunque no era la primera opción de Hitler.
debido a que Hitler, indignado, exigió el asesinato de 10.000 checos como venganza por el ataque. Karl Hermann Frank, jefe superior de las SS y la policía del Protectorado de Bohemia y Moravia, voló de Praga a Berlín para disuadir a Hitler de tomar medidas tan drásticas. Frank argumentó que este tipo de represalia podría interferir con los planes económicos y políticos a largo plazo para la región. El 9 de junio, día del funeral de Estado de Heydrich en Berlín, Hitler ordenó la aniquilación de Lidice, el pueblo mencionado en una carta de amor hallada durante los primeros días de las investigaciones policiales y de las SS sobre el ataque a Heydrich. Aunque no existían pruebas sólidas que vincularan a los habitantes del pueblo con los asesinos, los nazis utilizaron hasta el más mínimo pretexto para vengar la muerte de Heydrich y señalaron al pueblo como el lugar donde se ejecutaría la represalia. La posterior destrucción de la localidad y la ejecución de sus ciudadanos tuvo lugar el 10 de junio de 1942 por orden directa de Hitler. Ese día los 173 hombres del pueblo fueron acorralados y fusilados. El más joven tenía tan solo 14 años y una de las víctimas fue el sacerdote del pueblo. Otros 19 hombres y 7 mujeres fueron fusilados el 16 de junio de 1942 en Praga y el resto de las mujeres fueron enviadas a campos de concentración donde perecieron 53. Los niños fueron separados de sus familias. Un puñado fue seleccionado para la germanización. 88 niños de Lidice perdieron la vida, 82 de ellos en el campo de exterminio de Chełmno. En total, 340 personas de Lidice fueron asesinadas. El 24 de junio de 1942, 2 semanas después de la masacre de Lidice, la pequeña aldea checa de Ležáky fue destruida cuando agentes de la Gestapo encontraron allí un transmisor de radio que había pertenecido a un equipo clandestino que se lanzó en paracaídas con Kovic y Gabčík, quienes habían asesinado a Heydrich. Los 33 adultos, hombres y mujeres de la aldea de Ležáky, fueron fusilados y sus cuerpos trasladados al crematorio local, donde fueron incinerados. De los 13 niños, 11, considerados no aptos para la germanización, fueron trasladados al cercano campo de exterminio de Chełmno y luego asesinados en furgones de gas. Solo 2 niños fueron enviados lejos con el objetivo de atraerlos al camino de la ideología nazi. Se estima que el número de muertos como resultado de los esfuerzos por vengar la muerte de Heydrich superó las 1.300 personas. Este recuento incluye a familiares de los partisanos, sus partidarios, miembros de la élite checa sospechosos de deslealtad y víctimas aleatorias como las de Lidice. Karl Hermann Frank y Kurt Daluge desempeñaron un papel clave en estas masacres de civiles. Sin embargo, no escaparon a la justicia. En abril de 1945, cuando Karl Hermann Frank vio que su régimen de terror había terminado, decidió huir de Praga y entregarse a los estadounidenses, pues temía ser capturado por los rusos. El 9 de mayo de 1945, Frank fue arrestado por las tropas del ejército norteamericano, pero su plan fracasó, ya que fue extraditado a Praga, donde de marzo a mayo de 1946 fue juzgado por el Tribunal Popular. Negó su responsabilidad personal en las ejecuciones, aunque admitió ante el tribunal que podían considerarse, según los sentimientos y las leyes humanas, un asesinato. Sin embargo, sus mentiras no le ayudaron a evadir la justicia, y el martes 21 de mayo de 1946, el Tribunal Popular de Praga condenó a Karl Hermann Frank a muerte en la horca por traición y la masacre de civiles en las aldeas checas de Lidice y Ležáky. Aunque Frank nunca había mostrado clemencia con ningún checo, apeló al presidente checoslovaco, Edvard Beneš, para que le ofreciera clemencia. Frank le escribió lo siguiente: «Creo que como vencedor me mostrarás clemencia y me concederás la vida». Sin embargo, se equivocó. No hubo respuesta a su súplica telegráfica. La ejecución de Frank se celebró de forma pública y se convirtió en un teatro del horror. Más de 5.000 personas, incluidas 7 mujeres supervivientes de Lidice que se sentaron en primera fila, se congregaron en la prisión de Pankratz, en Praga, para presenciar la ejecución del hombre más odiado del protectorado de Bohemia y Moravia. Cuando Karl Hermann Frank fue ahorcado el miércoles 22 de mayo de 1946, tenía 48 años.
A la 1:37 de la tarde fue levantado hasta la cima del poste con una soga y luego dejado caer aproximadamente 1 metro. El verdugo le cubrió el rostro con la mano. Nazi declarado hasta el amargo final, sus últimas palabras fueron: «Alemania debe vivir aunque nosotros muramos. Larga vida a la nación alemana, larga vida al espíritu alemán». Normalmente un condenado ejecutado de esta manera permanecía colgado en la horca durante media hora. Sin embargo, Frank quedó allí colgado de la cuerda 15 minutos más. Su cuerpo fue luego enterrado en una fosa anónima en el cementerio de Jablitz, donde supuestamente habían sido enterrados en secreto en una fosa común los cuerpos decapitados de Jan Kubisch y Josef Gabčík, los asesinos de Reinhard Heydrich en 1942. A Kurt Daluege no le fue mucho mejor. En mayo de 1945 fue detenido por las fuerzas británicas, primero retenido en Luxemburgo y luego trasladado a Nuremberg, donde se le acusó de ser un importante criminal de guerra. Extraditado a Checoslovaquia en septiembre de 1946, fue juzgado por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos en el protectorado de Bohemia y Moravia. Durante todo el juicio, Daluege se mostró arrogante, desafiando de manera abierta a las autoridades checoslovacas e insistiendo en que solo el Reich alemán tenía la autoridad para juzgarlo. Se declaró además un modelo a seguir para millones de policías alemanes y un fiel servidor de Adolf Hitler, quien según él no cometió ningún delito, sino que simplemente cumplió con su deber como ciudadano germano del Reich. Sin embargo, su arrogancia y sus mentiras no le ayudaron a escapar de la justicia y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Kurt Daluege tenía 49 años cuando fue ahorcado el 24 de octubre de 1946 en la prisión de Pankratz, Praga. Debido a su precaria salud, apenas se dio cuenta en el momento de que iba a ser ejecutado. Daluege fue ejecutado en el mismo lugar que su compañero Karl Hermann Frank, cuyo destino siguió con solo 5 meses de retraso. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, más miembros de las SS responsables de la masacre de Lidice comparecieron ante la justicia. 2 de ellos, Walter Jacobi y Harald Bisman, fueron ejecutados en Praga en 1947. Hoy se puede rendir un homenaje silencioso a las víctimas inocentes de Lidice y visitar el museo que guarda un recuerdo imborrable de la aniquilación del pueblo. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.